Han pasado unas semanas ya desde que se filtró un montón de información de Game Freak, y ahora que las aguas se han calmado un poco, podemos hablar al menos de las más importantes filtraciones, predicciones y qué puede significar esto para el futuro de Pokémon. Recordemos que aunque digan que se terminaron los leaks, eso no quiere decir que todo haya salido a la luz. Para poner en contexto, entre el 2018 y 2022 hubo una gran filtración de servidores de Nintendo que alojaba mucha información de la empresa, como por ejemplo demos de Pokémon Gold y Silver, y un montón de cosas de Nintendo en general. Esa filtración se denominó Giga Leak por la cantidad de información filtrada. Ahora, en octubre de este año 2024 se filtró un montón, pero un montón de información de la compañía Game Freak, la responsable del desarrollo de los juegos de Pokémon, y dueños de un tercio de la propiedad intelectual que maneja The Pokémon Company. Este montón de filtraciones se denominó Tera Leak, debido al volumen de información, pero es gracioso que el prefijo Tera coincide con el usado en los juegos recientes para la mecánica teracristalización. Pobre Takuto Takabe. Al ser una filtración bastante grande, vamos a ir resumiendo todo lo más importante, separando en los diferentes temas. Tengamos en cuenta que se siguen traduciendo y liberando más información al momento de este video, por más que digan que ya se terminó todo. Primero que nada, el leaker o los leakers dijeron que no iban a tirar ninguna información referida a futuras entregas para no complicarse la vida con que los busquen los Nintendo Ninjas, los abogados ninja de Nintendo. Además de tampoco querer spoilear futuros eventos de los juegos actuales. Aún así, a modo de broma, dijeron que Stunfisk iba a estar en el juego. Pero aparentemente habrá una versión Mega de Zeraora y una de Zygarde. De este último podemos estar seguros de que se mostrará primero en el anime, ya que lo vienen promocionando en la intro. También dijeron que el estado actual del juego es avanzado, pero sigue teniendo problemas de performance, y que su lanzamiento originalmente era el 2024, pero fue retrasado. Obviamente no iban a liberar lo que se estaba desarrollando ni un solo screenshot siquiera. Se sospecha que los starters van a ser los mismos de Kalos, pero con posibles megas, y que se mantendrá como lanzamiento en la Switch normal. Ahora, el próximo juego podría ser para ambas plataformas, denominado internamente como Gaia, y que se sospecha estaría inspirado en Grecia. Se llegaron a mostrar Pokémon betas desde generación 3 hasta generación 6. Tenés el editor de mapa de generación 3, el kit de desarrollador de Heart Gold y Soul Silver y una versión de Black and White. Gente pudiendo correr Pokémon Legends Arceus en sus PC porque encontraron un build para poder correrlo. Lo mismo con el código de los remakes de Diamond and Pearl y de los Let's Go. Este tipo de cosas van a hacer que exploten los mods. Aunque de Diamond and Pearl, los remakes, por lo menos, ya sabíamos que corrían en Unity y hace tiempo tenemos mods de ellos. Mods que hicieron que podamos ver el verdadero potencial de estos juegos. También viendo las versiones previas de Scarlet Violet, podemos apreciar que en realidad tienen gráficos decentes, pero por lo visto estos son masacrados para poder correr bien en la consola. Y ni eso ha hecho que el juego corra como debería. Gameplay de Pokémon XY Beta. Por primera vez podemos ver lo diferente que fue el primer paso al 3D en los juegos principales. También pudimos apreciar cosas no implementadas como la cámara masuda, que puede verse genial, pero también podría ser muy pesado para la pobre 3DS que apenas aguantó el 3D en batallas simples. También gameplay de juegos descartados o que aún no salen a la luz, como el Pokémon Proyecto Rodeo, donde montás un Pokémon para atrapar otros en una especie de Monster Hunter. También pudimos ver las animaciones originales de varios juegos y cuáles fueron las escenas recortadas de las mismas, comparándolas con las versiones finales, descubriendo finalmente que la habitación del protagonista que se encontraba en el código de Pokémon Legends Arceus pertenecía a una escena eliminada de la introducción que mostraba cómo el protagonista viajaba en el tiempo, a diferencia de mi teoría Isekai. Dentro de los videos también apareció un teaser de Alola que mostraba cosas que se planearon pero no se llegaron a usar en Sol y Luna, como los Pokémon acompañantes caminando, o que los Pokémon puedan tener accesorios o características diferenciales. Ursaring con una marca en la cara, por ejemplo.
Muchas características que no fueron implementadas en estos juegos se modificarían para entregas posteriores, como por ejemplo fósiles o versiones antiguas de Pokémon actuales, que en Sol y Luna habían sido descartados, pero serían las bases para los Pokémon Paradoja en Scarlet Violet. Otras sí fueron implementadas pero con cambios, ya que los movimientos Z originalmente serían más como invocaciones o como los stands en JoJo, usando el poder de los guardianes de Alola. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Mega Jinx! Entre los 700 diseños betas de Pokémon, nos encontramos con los diseños de las betas de las Mega Evoluciones, como por ejemplo Mega Mewtwo X o Mega Mewtwo Y, considerados primeros en un principio como una nueva evolución llamada Mewtree, o una super evolución, pero que eventualmente se convertiría en las versiones Mega de Mewtwo cuando introdujeron el concepto de Mega Evolución. Cabe destacar que para los Pokémon son excelentes los diseñadores, algunos funcionan muy bien y otros se entiende los cambios que le aplicaron. Dentro de los diseños descartados también figura Mega Jinx, la única Mega que no llegó al juego final. Es muy interesante todos los pasos que llevan al diseño final de los Pokémon, pasando desde literales monstruos a versiones más simplificadas. Dentro de los documentos hay un montón de, vamos a decirle, ficha de personajes que da un nombre, una breve introducción de las características y aspectos del personaje, los tipos de Pokémon que usa, posibles ubicaciones y si están inspirados en alguna persona como referencia. En estos pudimos ver detalles como la edad de los personajes, entender más el concepto detrás del diseño de estos, y así nació la referencia de que la entrenadora de Black and White, Skyla, es de origen latina, está definida en simples palabras como piloto sexy y parcialmente inspirada en Jennifer López, o que Burgh, por ejemplo, está inspirado en Johnny Depp. Este tipo de descripciones internas es normal a la hora de presentar ideas para personajes, ya que se supone que esta información no saldría de la compañía. Como toda empresa, cuando se trata de representar o caricaturizar el mundo real, se debe tener en cuenta la diferencia entre parodia, referencia y evitar cualquier posible problema legal, y esto es más complicado cuando se trata de algo que va a tener alcance global, ya que las diferentes culturas pueden interpretar de manera diferente lo mismo. Esto lo menciono porque de Pokémon Company Nintendo tiene mucho cuidado con no tener similitudes con otras marcas o llegar a ser algo que pueda considerarse sensible ante alguna cultura. Los documentos muestran que a la hora de diseñar marcas, estilos y detalles del mundo, tratan de inspirarse en las cosas reales, pero evitando ser demasiado similares a las cosas del mundo real. Pokémon Company y Nintendo revisan los diseños y luego mandan a Game Freak a realizar los cambios cuando son necesarios. Un ejemplo de esto es cambiar un símbolo porque desde cierto ángulo se parece a la famosa SS, cambiar los colores de ropa para que algunos personajes no se confundan a la vista y parezcan desnudos, evitar cosas que puedan considerarse ofensivas y algunas hasta verse gay. Para mí el santo grial de las filtraciones es tener acceso a todos los diseños de fondos, personajes, materiales conceptuales e imágenes que no se han llegado a publicar en los artbooks. Aunque muchos de estos sí llegaron a artbooks, algunas notas de estos suelen ser editadas y estas notas agregan más detalles que quizás no conocemos, cosas descartadas totalmente y extras. Es increíble la cantidad de secretos que se ocultan en los artes de paisajes y diseños de personajes, sobre todo porque muchos han cambiado a lo largo del desarrollo hasta la versión final. Estos artes siempre nos ayudan a tener una mejor idea de cómo es el mundo que trataron de representar, sobre todo en entregas más viejas, y que también nos dan un extra de cómo es que funcionan estos mundos. Algunos artes hasta nos dan pistas para resolver mensajes misteriosos dentro del juego que nunca podríamos descifrar quizás sin las explicaciones extras. Lo que más destacó todo el mundo respecto a las filtraciones fueron los textos que describen historias de tanto la creación del mundo Pokémon como también un montón de historias que pertenecían a revisiones anteriores de textos que terminaron en el juego. Muchos correspondientes al mito de creación del mundo Pokémon, realizados para la historia de Diamante y Perla, donde además de contar cómo era el origen del universo Pokémon y su vida, también cómo es que esta fue evolucionando hasta el punto de historia actual de Pokémon.
Los textos que más famosos se hicieron fueron, además de los de la creación, las versiones anteriores de los mitos de Sinnoh, que llegaron a parecer muy controversiales o muy fuertes para un juego para niños. Pero estos en realidad están parcialmente copiados de historias del mundo real, que incluyen cosas como personas convirtiéndose en animales o ataques violentos entre humanos y animales. La historia más famosa de las filtraciones fue la del Typhlosion, que tomaba forma de humano y tomaba a una mujer como su esposa teniendo crías. Esta historia, por ejemplo, tiene gran parte copiada de Mother Bear, un mito de los Haida, una nación indígena de Canadá, mito donde en lugar de un Typhlosion la historia se trataba de un oso. Pese a que estas historias, cuando son traducidas de manera correcta, no cambian mucho, la versión final de los mismos es mucho más reducida y para nada tan gráficas, tratando de simplemente mantener las enseñanzas finales detrás de la historia, siendo que en el juego aún quedan algunas partes de las historias estas. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Mega Mewtwo! Las filtraciones también nos han ayudado a ver que pese a todo el desastre que ocurrió durante Sword and Shield con el tema de los modelos de los Pokémon eran reutilizados de la 3DS, que los gráficos en los juegos son bastante pobres, viendo las filtraciones, prototipos y demos, podemos observar que los juegos, por lo menos los actuales, están bien desarrollados pero mal optimizados, como si Game Freak apuntara más de lo que la consola de Nintendo pueda soportar, haciendo que durante el desarrollo se pierdan un montón de detalles tanto gráficos como de elementos que no llegan a la versión final, para no complicar su ejecución en la consola de momento de Nintendo. Aún así, parece haber también una especie de incomunicación entre las tres partes, ya que tanto Nintendo como Pokémon Company terminan limitando o reduciendo las cosas que propone Game Freak, dejando en claro el problema que es el manejo de la marca de Pokémon. Entre la lista de proyectos descartados o aún no realizados encontrados en la filtración podemos destacar un proyecto animado que se pensó desde el 2021 y que iba a ser en Kanto, con solo los primeros 151 Pokémon, pero en la única imagen que tenemos se ve uno nuevo nunca antes visto, Aperon, que también podría ser solo un peluche, aunque también vemos algunos Pokémon de otras generaciones en este póster. Esta película estaba contemplada para atraer a un público un poco más adulto. Los documentos mencionan reescritura de temas a considerar, que mencionan que uno de los personajes importantes terminó con su vida saltando de un edificio porque decía que había atrapado a Mew y nadie le creía y hasta le hacían bullying por ello. En los documentos comentan este hecho para ver cómo tratar este tema sin mostrarlo como algo tan nefasto, pero tampoco suavizarlo tanto. Es posible que tanto la pandemia como que nunca hayan encontrado cómo contar este tipo de historias hayan sido los motivos por el cual la película nunca se desarrolló o al menos no se terminó de desarrollar. Entre los documentos también se encontraba una presentación del futuro del proyecto de Detective Pikachu, incluyendo su secuela The Great Detective Pikachu y una posible tercera parte simplemente titulada Game Boy. En este documento menciona que el Detective Pikachu tendría un nuevo compañero, siendo esta una mujer. Explican cómo podría ser posible que esta nueva compañera sea capaz de entender al Pikachu, ya que tuvo algún lazo previo con este, y que sea alguna habilidad de algún Pokémon lo que haga que en esta nueva entrega se vuelva a colocar la conciencia de Harry, el personaje de Ryan Reynolds, en el cuerpo de Pikachu. Más allá de un montón de descripción de situaciones en texto, a esto lo acompaña un montón de imágenes de películas, tanto de arte promocional de Detective Pikachu como también arte conceptual y fotos de escenas de varias películas y fanarts para aclarar el ambiente que quieren que tenga la película. Literalmente aparece hasta el Batman de Pattinson. Solo espero que estas filtraciones no sean motivo de cancelación de futuros proyectos de este tipo, ya que a mí me encantó cómo retrataron el mundo de Pokémon en esta película y no me gustaría que sea la última vez que viéramos algo así. Habían planes de sacar un nuevo anime de estudio colorido y producido por Twin Engine, de 2 episodios que iba a ser para todas las edades al estilo Twilight Wings.
pero aparentemente habría sido cancelado ya que se planeaba para el 2023, al igual que la película, pero a diferencia de esa no tenemos ninguna imagen siquiera. Por último, entre las filtraciones también se incluyeron detalles sobre las últimas películas y series de Ash, junto con todo el plan y puntos específicos de la historia del anime de Ico. Por ejemplo, la película I Choose You era similar a la versión final, pero detallaba un encuentro previo entre Ash y Cross para asentar la rivalidad, y también contaba el motivo por el cual Pikachu no quería permanecer en la Pokébola, una especie de trauma porque un ladrón Pokémon encerró a todos sus amigos en ellas, antes de que Oak lo encontrara y llevara a su laboratorio. Hay un documento, todavía sin confirmar, referido al final del viaje de Ash, donde dicen que el motivo de dejar a Ash fueron varios que muchos venimos diciendo: caída de rating, que los fans crecían y no se podían seguir identificando con Ash, haciendo que no se lo pueda resetear más, perdiendo esa conexión con el protagonista. También menciona que la serie final de Aventuras de un Maestro Pokémon fue hecha no solo para dar cierre al final del viaje de Ash, sino también para preparar al público para el pase a los nuevos protagonistas y no coincidir el final del viaje de Ash con el lanzamiento de Scarlet Violet. Una de las cosas que me llama la atención que mencionan es que el episodio final sería con Ash recibiendo su primera gorra. O sea, que el plan era que el episodio final sea el especial, que curiosamente Netflix ubica dentro de la serie como el episodio final, aunque en realidad se trate de un especial dentro de la continuidad de las últimas películas. Sea cierto o no, muchas de estas ideas coinciden con el resultado y tienen mucho sentido. Lo que sí es cierto es que el anime de Horizontes Pokémon, el anime de Ico y Roy, fue hecho para tener protagonistas con un destino diferente al de ser Maestro Pokémon y que sean protagonistas que uno pueda sentir que crecen mientras la historia avanza, algo que podemos ver que hasta sus Pokémon evolucionan. También que la idea siempre fue presentar a Terápagos antes de su aparición en los DLC de Scarlet Violet, pero lo más loco es que también estaba en la presentación con todos los puntos importantes y spoilers del anime de Horizontes Pokémon, que duraría hasta el 2025, y cuáles serían los puntos importantes en la historia. Como que el objetivo principal es el viaje al Aqua que vamos viendo ya en la serie, y el reunir a los 6 héroes, pero también un punto de spoiler clave, y menciona que tenían planeado la vuelta de anteriores personajes como Brock o Iris. Solo será cuestión de tiempo para saber si se mantendrá el plan original o qué tanto se desvía del mismo. Y obvio, esto puede indicar que planean una aparición de Ash, pero quién sabe. La verdad que a mí particularmente lo que más me gustó siempre de estas cosas es poder ver el proceso creativo y las decisiones que se tomaron para tanto los juegos como proyectos que hayan sacado, el saber cómo llegamos a este punto. Sobre todo el poder compararlos con las versiones finales y ver qué se perdió o especular qué es lo que vendrá. Hasta el momento de este video siguen saliendo informaciones, o sea, puede seguir saliendo. No tan relevantes, sino detalles extras. Pero quién sabe con qué nos pueden sorprender el día de mañana. ¿A ustedes les gusta enterarse de estas cosas? ¿Evitan las filtraciones para no spoilearse? ¿Creen que Pokémon Company va a cambiar un montón de cosas por temor a las filtraciones? Los leo. Posiblemente haga un video comparando la idea original de Horizontes Pokémon versus lo que salió en la serie hasta el momento. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!